En realidad los derechos individuales van a ser una respuesta a este problema que planteó Jean-Jacques Rousseau en el contrato social. El problema, dice, es encontrar una forma de asociación que vaya a defender y proteger con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, y en la cual cada uno, mientras se une con todos, pueda seguir obedeciéndose solamente a sí mismo y ser tan libre como antes. Este esquema, esta forma de asociarse no existía antes de ellos, ni existía el concepto propiamente de derecho, como lo vamos a ver. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada, cuando hablamos de la ética, vimos que era una norma, una serie de conductas o de hábitos que uno hacía para poder vivir y buscar vivir como un ser humano, vivir una vida feliz. Y un factor muy importante era el poder ejercer libremente sus juicios. Es decir, si yo podía, aplicando la virtud de la racionalidad, distinguir lo que es bueno y lo que es malo, pero no puedo actuar para conseguir aquello que es bueno, ni para rechazar aquello que es malo, de poco me sirve el poder juzgarlo. Y en un estado natural, digamos, pues ese es lo que puedo hacer. Yo puedo juzgar y actuar de acuerdo a mi juicio. Entonces, la idea es, si yo me voy a asociar con otros seres humanos, ¿cómo puedo hacer para que esa asociación, que sea ventajosa para todos, cada uno de los que nos estamos asociando, también permita mi libre ejercicio de mi juicio? O sea, si yo puedo juzgar qué es bueno o qué es malo para mí, puedo actuar para conseguirlo. Entonces esa era la pregunta. Y la solución, realmente, es una asociación basada en el principio del derecho individual. El término derecho se deriva del latín directus, que significa recto, derecho. No sé si sucede ahí con ustedes, pero aquí entre la gente popular es muy común decir, cuando alguien se porta bien con una persona, le dicen, es que usted es muy derecho, ¿verdad? Usted es muy cabal, usted sí es recto. Pues ese es exactamente el significado de derecho, que es correcto, que es recto. También equivale a las palabras griegas dikaion, que significan recto, justo, derecho, moralmente justificable, o orthos, que significa recto, justo y correcto. O sea, de ahí viene el término. Entonces, el derecho, que fue un concepto con el que estuvieron tratando de definir en el siglo XVIII, empezaban diciendo, bueno, el derecho es inalienable al ser humano, es decir, el ser humano no puede existir sin derechos en una sociedad. Pero, ¿de dónde viene el derecho? Esa era la pregunta principal. ¿De dónde surge el derecho? ¿Es un regalo de Dios, por ejemplo, y uno nace con eso, como dice la Constitución americana? Cosa que era un problema para algunos de los señores de la Ilustración, porque eran ateos, ¿verdad? Ustedes saben que la Ilustración o el siglo de las luces también se conoce como el siglo del ateísmo. Entonces era difícil aceptar eso. Pero la respuesta real, la respuesta correcta, es que lo que es un concepto moral fundamental, es un principio. Es metalegal porque no deriva de una ley, sino que es la base para las leyes, o sea, es antes de las leyes, que permite una transición lógica de los principios que sirven de guía para la acción del individuo, o sea, la ética, a los principios que sirven de guía para la acción del mismo en su interrelación con otros. Lo que hace este principio va a preservar y proteger la moralidad individual en un contexto social. Es decir, si es moral para un individuo usar su racionalidad y poder actuar de acuerdo a eso, que sería la virtud de la prudencia, pues en un contexto social debe poderlo hacer. Y este principio lo que hace es precisamente proteger esa moralidad individual en un contexto social, en un contexto de varias personas. Entonces el derecho es la conexión entre el código moral del hombre y el código legal de la asociación, es decir, entre la ética y la política.
es el fundamento de las leyes, por eso es que es metalegal. Las leyes se van a basar en el derecho, que deben ser abstractas y universales, es decir, deben ser iguales para todos, no pueden ser dirigidas para alguno en específico. Y los derechos individuales entonces van a ser el medio para subordinar a todos los individuos asociados a una ley moral, o sea, va a ser lo que está por encima de todos. Al decir que es un principio fundamental, lo que quiere decir es que así como en la moral tenemos principios fundamentales para poder vivir bien, que es el propósito de la moral, pues al extenderlo a la sociedad, o sea, a la asociación de personas, tenemos un principio fundamental que es el que nos permite vivir bien, vivir en concordia. Ese principio fundamental sobre el cual podemos basar nuestra asociación es lo que ellos llamaron el derecho individual. Ahora, esta asociación es la que conocemos con el nombre de ciudad. Los griegos la llamaron polis. Los ilustrados del siglo XVIII la llamaron república o cuerpo político. Es aquella que cuando pasiva se llama Estado por sus miembros y que cuando es activa se llama soberano. Entonces hablamos del Estado soberano o la nación soberana. Aquellos que están asociados y que toman colectivamente el nombre de pueblo o ciudadanos comparten entonces el poder soberano, ¿verdad? El Estado de Derecho entonces es un Estado soberano en donde el poder está compartido por los ciudadanos. Y ciudadano es la persona que puede gozar de todos sus derechos. Derecho a la vida, derecho a la libertad y a la propiedad. El término ciudadano significa hombre libre. De hecho, en la Edad Media, ¿verdad? Ciudadano viene del latín civitas, ¿verdad? ¿Ah? Lo contrario de súbdito. Lo contrario de súbdito, exactamente. En la Edad Media, cuando hacen las ciudades-estado, que en algunos lados se llamaban ciudades-estado, en otros se llamaban burgos, el vasallo, digamos, de un rey o de un señor feudal, si lograba huirse y refugiarse en el burgo y estar escondido un año, un día, pasaba a ser burgués, pasaba a ser ciudadano, es decir, hombre libre, y ya el señor feudal no lo podía reclamar, era protegido por la comuna. Entonces, eso es lo que significa ciudadano, ¿verdad? Y este significado también se puede ver en la palabra inglesa freeman. Si ustedes agarran un diccionario y abren y leen freeman, eso quiere decir ciudadano, ¿verdad? Es lo mismo, freeman, hombre libre. Y también es la misma razón por la cual los revolucionarios franceses se designaban a sí mismos ciudadanos, ¿verdad? No camaradas, sino que ciudadanos. Sí, exactamente. El súbdito, por el contrario, pues ese no es un hombre libre. Ni en el régimen feudal, ni en una monarquía, ni en una tiranía, este es un hombre libre. Es un vasallo de un señor, ¿verdad? El súbdito no goza de ningún derecho, ¿verdad? Porque el concepto de derecho no cabe en esa organización. No existe eso. No es libre ni tiene propiedades. Las propiedades son del tirano o del rey, ¿verdad? Quien es dueño de todo, incluyendo del súbdito. El súbdito es como una vaca en el ganado, es decir, es propiedad del rey o del señor feudal o del tirano o de Raúl Castro, que ahora está dando permisos, no derechos, ¿verdad? Está dando permiso para trabajar, sí. Claro, claro, así, claro es, ¿verdad? Entonces, este solo puede tener permisos otorgados por el regente y él los puede revocar cuando se le antoje, ¿no? Cambia de humor y dice, no, ya no, ¿verdad? Y la historia pues nos muestra múltiples ejemplos de estos abusos. Ahorita hemos visto unos, Chávez nos está ilustrando con más, y hay otro que es muy famoso, el jus prima noctis, que tal vez ustedes han oído hablar de él, ¿verdad? El derecho de pernada, ¿verdad? Que han hecho películas acerca de eso. Braveheart creo que ha sido una de las últimas. Entonces el ciudadano es hombre libre y los derechos van a estar amparados por esa asociación que es la república. Bajo esa asociación el ciudadano es un fin en sí mismo,
no un instrumento ni medio para los fines de otros. En la república, o esta asociación o ciudad, es entonces el medio para los fines propios de cada ciudadano. Algo de esto platicamos la vez pasada, es decir, yo me asocio con otro por el beneficio que voy a derivar de esa asociación, y él se asocia conmigo por el beneficio propio que va a derivar de esa asociación. Entonces nuestra asociación es el medio que utilizamos para beneficiarnos mutuamente, y no es ninguna otra razón. Claro, no hay ninguna otra razón, si no, no me asociaría, no tiene sentido, prefiero estar solo. Entonces, la república, que es un régimen político, consiste en lo que llamamos también un Estado de Derecho. Es el mismo concepto. Claro que ahora lo tenemos que aclarar, porque ya se han encargado de ensuciarlo los socialistas, ¿verdad? Cuando hablan de república socialista democrática, ¿verdad? Es decir, y entonces todo lo hicieron una desgracia, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan que eso es bastante popular, arruinar los términos. Como que casi, no todos, pero una buena cantidad son de mi edad. La mayor son muy jovencitos, pero los de mi edad se acuerdan cuando salieron los carros turbo. Y cuando salieron los carros turbo, todo era turbo. Había bolígrafos turbo, botellas turbo, valijas turbo, todo era turbo, ¿eh? El concepto se destruye. ¿Qué importancia tiene ya? Lo mismo hacen con la república. Una vez sale la república y tiene una definición muy clara, le agarran el nombrecito y le ponen cualquier otro significado. Entonces, en el Estado de Derecho se instituye un gobierno, ¿verdad? Que el gobierno no es el Estado. El Estado es la asociación. Y de derecho quiere decir que se basa precisamente en el derecho individual. Ese es el principio de la asociación. Y necesitan un gobierno o un administrador, ¿verdad? Entonces el gobierno, que son los administradores, elegidos por los ciudadanos. Y a mí no me gusta usar el término elegidos democráticamente, no, porque la democracia es un tipo de gobierno. Es elegidos por sufragio popular, y eso es exactamente lo que pasa. Pues son elegidos por sufragio popular y le adjudican poder exclusivo de imponer ciertas reglas de conducta social. La autoridad del gobierno reside pues en el consentimiento de los gobernados, o sea, de los que forman el cuerpo político. Esto significa que el gobierno no es el soberano, ¿verdad? Sino que son los ciudadanos, o el Estado en su totalidad, que es la institución. El gobierno no goza de ningún derecho, a excepción de los derechos delegados en él por sus ciudadanos y para fines específicos. Y de hecho el derecho que puede delegar en el Estado es el derecho a la defensa propia. Y los fines específicos del gobierno en la República son proteger los derechos del ciudadano, protegiéndolo de la violencia física. Esto es su función. Entonces, recapitulando, los derechos son producto de un acuerdo civil entre hombres libres para vivir en concordia, ¿verdad? Son el principio de la organización. Decir que uno tiene derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad equivale a decir: tú respeta mi vida, mi libertad y mi propiedad, y así yo respetaré tu vida, tu libertad y tu propiedad. Si no lo haces, atente a las consecuencias, es decir, entra la violencia. Si quieres que convivamos en armonía, establezcamos ciertos principios de conducta recta. Recta es de derecho, conducta de derecho. Tú me respetas y yo te respeto igual. Ese es precisamente el concepto del derecho. De esa manera, cada individuo hace un contrato que puede ser tácito, es decir, fue escrito cuando se hizo la Constitución, tácito cuando uno nace ya en una república y acepta con la cédula de ciudadanía ser parte de esa república. Y si a uno no le gusta, pues mejor que no saque la ciudadanía y se va a otro lado. Pero en ese momento de hacer contratos tácitos, se compromete uno como miembro de la soberanía, es decir, de esa sociedad, con los otros asociados y como miembro del Estado, con el soberano, es decir, que va a ser ese poder que se deriva del derecho. Entonces, el derecho faculta al individuo para exigir a los demás respeto a su libertad para poder hacer lo que legítimamente conduce a los fines de su vida. El principio de los derechos del individuo, en realidad, como son una extensión de la moralidad en esta sociedad, imponen una limitación al poder del Estado.
sirven como protección del individuo contra el uso de la fuerza de la mayoría al subordinar el poder del derecho, al derecho. Es decir, esto no es democracia, ¿verdad? Creo que hablamos algo de eso la vez pasada también. No puede la mayoría elegir esclavizar a uno, eso sería fuera de derecho. Esto pues es lo que constituye el Estado de Derecho, donde el gobierno no está por encima de lo que es correcto, no está por encima del derecho. No está por encima de lo que es justo, de la ética, de las normas universales de recta conducta, y no está por encima de la ley. El gobierno pues se instituye con el único propósito de asegurar los derechos de los ciudadanos, protegiéndolos de los criminales. Y la Constitución se escribe para proteger al ciudadano del gobierno, para que el gobierno no se vaya a volver criminal. O sea, la Constitución define los límites del gobierno. Se declara de esta manera explícitamente que los derechos individuales reemplazan cualquier poder social o público. O sea, en los principios es en donde reside el poder. El derecho como principio moral, entonces, define la libertad de acción de la persona en un contexto social, y eso es muy importante, porque eso es lo que está definiendo, es la libertad de acción. ¿Verdad? El decir que yo tengo derecho a algo es solo a la libertad de acción, no a ningún objeto. Yo no tengo derecho a objetos. El derecho fundamental del cual todos los demás son consecuencia es el derecho a la propia vida. Como la vida es un proceso de acción autosustentante y autogenerado, es decir, para mantenerme con vida yo tengo que actuar y buscar aquellas cosas que me van a ayudar a mantenerme con vida, y así sigo manteniéndome con vida. Es un círculo, digamos, ¿verdad?, de acción. Entonces, el derecho a la vida es la libertad de hacer todo aquello que requiere un ser racional para sostenerse, progresar, desarrollarse, florecer y disfrutar su vida. Eso es lo que quiere decir. El derecho se refiere pues entonces a la posibilidad de actuar libre de la interferencia, de la compulsión y la coerción de otros hombres. El derecho entonces es la confirmación de la libertad del individuo de actuar para buscar sus propios fines, según su juicio y voluntad, y la imposición de una única obligación: abstenerse de violar el derecho de otro individuo. O sea, abstenerse de impedir a otro la libertad de hacer lo mismo. Es decir, a lo que lo obliga es a cumplir el pacto social, ¿verdad? Si viola el derecho de otro, se sale del pacto social. No puede ni siquiera ya reclamar derechos para sí, porque ya se salió de la asociación por derecho. El derecho entonces promueve la tolerancia entre los hombres cuyos actos no violan los derechos de los demás, pero no promueve la tolerancia de los hombres que violan los derechos de los demás. La implementación del derecho entonces a la vida es el derecho de propiedad, porque cada quien tiene que sustentar su vida, y quien no tenga el derecho al producto de su esfuerzo no tendrá los medios para sustentar su vida. Entonces uno tiene que poder usar y disponer de aquello que es parte de su propia creación. El derecho de propiedad es entonces el derecho de ganar, conservar, usar y disponer de sus bienes. No es el que obligar a otros a que le provean a uno de bienes, sino que es la libertad de poder ganar, conservar, usar y disponer de sus bienes. Ahora, por ser la vida un proceso, ¿verdad?, no es una cosa estanca, es un proceso, se desarrolla a través del tiempo. Y los distintos derechos son aspectos en el tiempo de un solo derecho, del derecho a la vida. Si a un individuo le quitan su propiedad, pues le quitan su pasado, porque él ha estado trabajando y criando, ¿verdad?, todo lo que ha hecho en el pasado, y eso es lo que se ve físicamente en su propiedad, su producto. En el momento en que se lo quitan, le han quitado su pasado. Si le quitan su libertad, le quitan su presente, exactamente. Y si le quitan su vida, le quitan su futuro. Entonces, todos son una parte del mismo concepto, del mismo derecho. El derecho a propiedad comprende solo a la libertad de acción, insisto, solo a la libertad de acción del individuo para proveerse de bienes, y no a que se le provea de estos. El individuo no tiene derecho a obligar a ninguna persona
a proveerlo de una casa, o a proveerlo de salud, o de educación, o de vestido, o de trabajo, o de alimento, o de cualquier cosa que le dé placer. No tiene derecho a obligar a nadie a eso. A lo único que tiene derecho bajo este pacto es a la libertad de producir, de procurar y disponer una vez haya producido una casa, o su salud, o su educación, o su vestido, o su alimento. Eso es a lo que tiene derecho. Los derechos del hombre solo pueden violarse por medio de la fuerza física, solo por medio de la violencia. Puede un hombre o un grupo de hombres privar a otro u otros de su vida, su libertad y su propiedad. Solo por medio de la fuerza física es que puede robarle. Y aquí en fuerza física no me refiero solamente a golpearlo o matarlo, sino que engañarlo, es decir, el prometer algo y no cumplirlo, ¿verdad? Y no entregarlo, el estafarlo, es también un acto de fuerza, es un acto de una violación. Solo por ese medio pueden robarle, esclavizarle o impedirle actuar para conseguir sus propios fines, o obligarle a actuar en contra de su propio juicio. Y quien recurre a la violencia o a la fuerza para violar los derechos de otros, ese es un criminal. Es un quebrantador del contrato social. Para resolver esos casos es que esta asociación establece una protección legal en contra de los criminales. Y entonces ahí es que establecen la ley. Y la ley es esa organización colectiva del derecho individual de defender, incluso por la fuerza si fuera necesario, su vida, su libertad y su propiedad. Este derecho de legítima defensa antecede a la ley. Eso ya cuando no estamos hablando de derecho, sino que, digamos, en la barbarie, cada ser vivo defiende su vida contra otros que lo amenazan, a la fuerza, se pelea como cualquier animal, así como defiende sus posesiones contra otro animal. Pero al organizarse, lo que hace es que conforma un cuerpo político, un cuerpo común, que tiene más fuerza que un solo individuo, para proteger eso mismo que protegería en ausencia de ese cuerpo. Y ese es ese derecho. Entonces ese derecho de legítima defensa antecede a la ley. La ley se hace precisamente para proteger ese legítimo derecho. Entonces esta última lo que va a reemplazar es las fuerzas individuales por una fuerza colectiva para perseguir y castigar a quien viole el derecho de algún ciudadano. Sirve así para garantizar la integridad de las personas, las libertades y las propiedades. El uso de la fuerza colectiva, que es la unión de las fuerzas individuales, no puede invocarse para ningún otro fin que no sea el de legítima defensa. Ese es el único, eso es por lo que se puede hacer. Por eso, la ley que tiene como instrumento necesario la fuerza no puede tener dominio legítimo más allá del dominio legítimo de la fuerza. O sea, el Estado no puede iniciar la fuerza arbitrariamente contra nadie, por medio del gobierno. El propósito de la ley es la protección de los derechos del ciudadano, y el límite de esa ley son esos mismos derechos. Entonces, la ley es esa fuerza común organizada para combatir la injusticia, es decir, para combatir la violación de los derechos de los individuos. La ley debe ser, por tanto, instrumento de justicia. Debe servir para garantizar que se respeten los derechos de cada uno. La justicia es respeto recíproco de los derechos de cada uno en una relación con otros. Es honrar el pacto tácito que dicha interrelación, en la cual uno decide no dañar uno al otro. Bajo ese pacto, ambas partes involucradas ganan. Y esa es la base de la ley. La ley es esa relación en que ambas partes ganan. Cuando una de las partes no ganan, entonces hablamos de que hubo una injusticia. A alguien perjudicó en la acción. Entonces la justicia debe ser, por lo tanto, la misma para todos los asociados. Pues respetar en las relaciones el derecho de cada individuo es beneficioso recíprocamente para cada quien.
Y como los derechos de todos los ciudadanos son iguales, en la ciudad todos son iguales ante la ley. Esa es la base. Sin embargo, si hubiera alguien que gozare de un privilegio, que es una ventaja exclusiva o especial por concesión del gobierno, entonces no serían todos iguales ante la ley. Y la consecuencia es que no habría entonces Estado de Derecho. No habría justicia. Habría un privilegio. Entonces el derecho es lo justo, el privilegio es lo injusto. Y como el cuerpo político del Estado soberano deviene su ser totalmente de la inviolabilidad del contrato, la violación del pacto en parte o total por el cual existe el Estado de Derecho soberano sería la autoaniquilación del mismo. O sea, cuando una asociación empieza a dar privilegios, ya no hay Estado de Derecho. Ahí se acabó. Ahí ya tienen otra cosa. Ahí ya van camino del desastre. Eso ya no es del Estado de Derecho. Así, por ejemplo, si el gobierno concede privilegios o se inicia el uso de la fuerza contra algún ciudadano o si se somete a otro soberano, dejaría de existir el Estado de Derecho. El contrato social se ha roto, ya no existe. La ciudad, pues, es una asociación que proscribe el uso de la fuerza en las relaciones humanas. Su gobierno actúa como policía y se le permite usar la fuerza solo como represalia y solo contra aquellos que iniciaron su uso. Solo contra aquellos que violaron el derecho de otro. Esta es su función, es su única justificación moral y es la razón de por qué los hombres necesitan un gobierno. De lo contrario, no lo necesitarían. Ahora quiero tocar un vocablo, una palabra que es muy equívoca. Y es la palabra altruismo. Que de hecho, yo considero que esa palabra es como el diablo que nos han metido. El que la inventó fue Augusto Comte. Y es confusa porque mucha gente piensa que cuando uno dice altruismo, está diciendo benevolencia. Y si la usa en ese sentido, pues entonces no habría ningún problema. Lo que sucede es que como no significa solo eso, y se puede usar en el otro sentido, entonces es muy grave. Entonces el altruismo es esa diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Pero aquí lo importante en el altruismo es a costa del propio. Ese es el punto importante. Si no existe esa palabra, entonces no es altruismo. Si lo que decimos es nada más es diligencia en procurar el bien ajeno, eso es benevolencia. Uno puede ayudar a otro. Pero no es altruismo si no es a costa del propio. Y es ahí lo peligroso. Y Comte no puedo yo decir que nos haya engañado, es decir, que ahora tengamos el error en usar el vocablo, realmente no se lo podemos culpar a Comte, porque él fue muy claro cuando hizo su definición, cuando lo escribió en el Catecismo Positivista. Y nos dice, el altruismo en el Catecismo de la religión positivista se opone a la idea del derecho individual. Es lo contrario del derecho individual. Dice, la idea de derecho debe desaparecer de lo político, dice Comte. Son dos cosas distintas. Y ha habido políticos que lo entienden. Si ustedes se toman la molestia de ver los discursos de Hitler y cuentan cuántas veces dice altruismo, se van a sorprender. El nacionalsocialismo es altruismo. Ustedes tienen que sacrificarse por el pueblo somos todos. El sacrificio, estar pidiendo el sacrificio, es la parte del altruismo, no es parte de la benevolencia. Y entonces lo que sucede es lo siguiente. El egoísmo es nuestra palabra mala, normalmente. Hablamos de egoísmo y decimos, no, que eso es malo. Pero en realidad, depende. Ya Aristóteles hace el análisis en la Ética a Nicómaco, y él hace una distinción muy clara entre lo que él llamó egoísmo irracional y egoísmo racional. Si ustedes tienen interés en leerlo, lo pueden buscar en el libro 8 y el 9 de la Ética a Nicómaco, cuando está hablando de la amistad. Y entonces él pregunta si el hombre debe amarse a sí mismo, si debe ser egoísta, si debe procurar los bienes para sí mismo. Y entonces, desde luego dice, hay un tipo de hombre que trata de conseguir cosas para sí mismo y en ese proceso daña a otros, ¿verdad?
se enemista con otros, se hace de enemigos y después para siendo víctima de esos otros a quienes dañó. Eso es una forma muy irracional de actuar, dice. Y a eso él lo llama egoísmo irracional. Pero el buen hombre, dice, debe procurar para sí mismo solo lo mejor. Debe buscar los mejores amigos, no los peores, no los que lo van a llevar al vicio y la perdición. Debe buscar la mejor comida, que lo mantengan sano, no aquella comida que le haga daño. Debe buscar ser lo mejor que pueda hacer, buscar honores, ser magnánimo. Eso, dice, eso es un egoísmo racional. Es quererse a sí mismo. Es tenerse uno en estima, es la autoestima. Y el altruismo, como lo que estamos analizando desde el punto de vista de la gente, el que actúa, el altruismo lo que pide es que uno se sacrifique por otro. O sea, al revés, en este sacrifica a otros para beneficiarse a sí mismo. Este no piensa sacrificar a nadie porque se da cuenta que el sacrificio de unos a otros le va a traer malas consecuencias, no es racional. Si él quiere ver su propio bienestar, lo que va a hacer es pues tratar a los demás amablemente, pero él no va a sacrificar a nadie ni él se va a sacrificar por nadie, ¿verdad? Es decir, no quiere una relación de esclavo a esclavo, sino quiere relación de igual a igual. El altruismo sí quiere sacrificio. Pero desde el punto de vista de la gente, lo que el altruismo le pide es que él se sacrifique. Y eso desde luego será bueno para el que recibe el sacrificio, pero es malo para él, porque se está sacrificando. Y sacrificio no es lo que también usualmente decimos, me sacrifiqué porque en lugar de ir al cine me quedé preparando la conferencia. Hice un sacrificio. Eso no es sacrificio. Eso se llama costo de oportunidad. Si yo quiero hacer algo, conseguir algo que para mí vale más y estoy dispuesto a hacer algo que vale menos, eso se llama costo de oportunidad. Un sacrificio es dar algo que vale más para mí por algo que no vale. Es lo que Khomeini le pidió a los padres y a los niños cuando estuvo en la guerra de Irán y que mandaba a los niños enfrente del ejército para que volaran las minas, para así que pudiera pasar. Eso es sacrificio, porque esos niños eran un valor para los padres. Ese sacrificio. O cuando Hitler le pide a los niños que vayan a combatir ya cuando ya tienen perdida la guerra, sabiendo que solo los está mandando a morir. Eso es un sacrificio. ¿Verdad? Eso es un sacrificio. Eso es altruismo. Exactamente, eso es. Lamentablemente, siempre hemos tenido la idea de que el altruismo es bueno, pero realmente no es. Mucho menos en el que lo sabe manipular. Ahora, desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del paciente, o sea, al que le pasa la cosa. Tenemos también, si ya se dieron cuenta, tengo un esquema muy aristotélico, ¿verdad? De dos extremos, que son los vicios, y el centro, que es la virtud. Desde el punto de vista de la benevolencia, pues ayuda al otro, desde luego, ¿verdad? Es decir, el otro se ve beneficiado. La indiferencia, pues no lo ayuda en absoluto, pero el altruismo, lo que le está pidiendo al otro es que se sacrifique por mí, ¿verdad? Entonces, el altruismo desde el punto de vista del paciente es lo mismo que el egoísmo irracional. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, ser benevolente está muy bien, ¿verdad? Ayuda a crear un buen ambiente en la sociedad. Nos ayuda a crear buenas relaciones. Nos ayuda a ayudar a aquel a quien vemos y que es un valor para nosotros. ¿Cómo no lo vamos a ayudar? Y eso establece un sistema de armonía en que probablemente si yo alguna vez necesito ayuda, pues los otros benevolentes me van a ayudar. Eso está muy bien. Pero el altruismo lo que hace es crear un sistema de sacrificios, de sacrificar a unos o a otros. Y entonces se arruina, se destruye el Estado de Derecho, porque lo que busca es, por medio de grupos de presión, sacrificar a otros, ¿verdad? Entonces lo que hay es facciones, ya no asociación. Entonces, no todo régimen se basa en el principio del contrato, en el derecho, ni busca la paz.
regímenes donde no hay límites al poder del legislador, como la monarquía, el feudalismo, la tiranía, la dictadura, ¿verdad?, que se basan en principios altruistas, ven al hombre como un medio para alcanzar los fines del regente. Se basan pues en un principio de violencia y de privilegio. Este principio de pensamiento feudal queda resumido en esta frase en la narración que hace Tácitus de los antiguos germanos. Dice: Pigrum quini moet iners videtur sudore adquiere quod possis sanguine parare. Dice, parece una incompetencia, o lo que es más, una haraganería, dice, adquirir por medio del trabajo afanoso y sudor aquello que se puede tomar por el derramamiento de sangre. Ese es, por la fuerza. En cambio, el Estado soberano, o sea, el Estado de Derecho, al estar conformado totalmente por los individuos que lo componen, no tiene ni puede tener algún interés contrario al de estos. Y es el interés común que se respeten los derechos de los individuos. Entonces, es cierto que uno se puede reunir para buscar el bien común, pero ese bien común nunca puede pasar sobre el interés general o el interés de todos, que es el que se respete el derecho de los individuos. Cuando ese bien común compite contra los intereses comunes, o sea, el interés de que se respete el derecho de los individuos y quiere sobrepasar eso, lo que empieza a hacer es a destruir el Estado de Derecho. Se arruina y no se recupera. Entonces, el Estado de Derecho es, pues, entonces aquella asociación en la cual todo ciudadano asociado libre y voluntariamente con el propósito de poder hacer lo que legítimamente conduce a los fines de su vida, se somete al imperio de la ley constituida para proteger los derechos individuales. Y esto incluye a aquellos que están en la administración del gobierno. Todos están sujetos a la ley. El paso del estado de barbarie al estado civil, o sea, al crear la asociación esta que llamamos ciudad, produjo en el hombre un cambio extraordinario. Al sustituir en su conducta la justicia por el salvajismo, lo que hace es que le da a sus acciones la moralidad de la que antes carecía. Entonces los derechos pues son un conjunto de principios, insisto, morales, fundamentales, metalegales, expresivos de la idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones de los ciudadanos entre sí y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Para terminar, entonces, la importancia del derecho individual es que es el principio por el cual existe el Estado de Derecho, o sea, la República. Sin ese principio no existe Estado de Derecho, ni República, ni ciudad, ni nada de eso. Ahora, pues, si tienen algunas preguntas o comentarios, ¿sí? Yo con lo del altruismo no quedo completamente convencido, porque si es voluntario, o sea que si yo quiero este año ser sabático para mí, me voy a dedicar a ir allá a un cantón, y voy a estar trabajando en médico en el cantón, y me sacrifico, pero es voluntario. Entonces ese año que yo paso sacrificándome por el resto de la población fue mi decisión. Yo no haría eso, ¿verdad? Sí, pero el problema que no es sacrificio. Es que el sacrificio tiene que ser que realmente renuncie a algo que sea un valor para usted. Estamos renunciando a la parte económica, a la parte social. Pero lo está haciendo porque se le da la gana, ¿me explico? O sea, la diferencia para mí... no hay un sacrificio, pero un sacrificio real no se hace así. Se lo voy a plantear de otra manera, porque afortunadamente hay un monstruo que nos enseñó de qué consiste exactamente. Ese monstruo se llama Kant. Y Kant dice: la acción moral es aquella que se hace para cuando uno cumple con su deber. Pero cumplir con su deber es hacer lo que a uno no quiere hacer. Porque si uno lo quisiera hacer, ya no lo está haciendo porque es su deber. ¿Me explico? Entonces dice Kant, si un hombre vive porque le gusta la vida, eso no es ninguna virtud, ni todo lo que hace para vivir. Pero si vive a pesar de que ya no quiere vivir porque la vida es miserable y solo vive porque es su deber, entonces sí es moral. Entonces, si usted tiene eso en la mente, se da cuenta que si lo une ese tipo de moral, a la idea del altruismo, entonces tiene la bomba perfecta para que a una persona inteligente le digan: usted tiene que matar judíos, porque ese es su deber. Y usted dice: pues eso no me gusta. Sí, pero es que es su deber. ¿Usted quiere ser moral? Sí, quiero ser moral. Y además usted sabe que ser altruista es ser moral. Y ser altruista es sacrificar los valores de uno por los de otros. Entonces usted tiene que sacrificarse por el pueblo. Aunque usted no considere que es bueno, usted por el pueblo va a hacer esto y lo hace. Es tremendo. Es tremendo.
Y si uno tiene dudas de eso, lo que tiene que hacer es que meterse a YouTube y empezar a ver los discursos de Hitler, los de Lenin, los de todos estos, hasta Chávez, y va a ver cuántas veces usan este término para invocar sus razones. Entonces, yo estoy de acuerdo que ellos han transversado el término, ¿verdad? pero no lo tergiversaron, en realidad el término así viene. Nosotros lo tergiversamos, nosotros lo suavizamos para decir no quiere decir eso, sino quiere decir ser benevolente, pero en realidad no quiere decir ser benevolente. Entonces yo propondría, volvamos a la palabra benevolente, si tan bonita que es además, ¿verdad? Porque no tiene nada de malo ser benevolente, no tiene nada de malo ser caritativo, no tiene nada de malo si usted quiere ir a ayudar a unos desdichados o a gente que necesita su ayuda y dedicar un tiempo. Pero usted no se va a arruinar por eso. ¿Me explico? Pero si fuera altruista se tiene que arruinar por eso, porque si no, no es altruista, lo está haciendo porque le gusta, no es moral. Ese es el punto, sí. ¿Cómo relacionamos la parte del altruismo con la filantropía? Porque muchas veces lo que hace bastante obra social se sacrifican sí, pero también reciben un beneficio fiscal que no es equivalente a lo que ganan, a lo que invierten, pero siempre después también lo que gastaron, pero tienen un beneficio mediático de imagen. Y aunque no lo tuvieran, el filántropo no es altruista. El filántropo precisamente es filántropo, tiene amor hacia los semejantes. Es que el altruista no tiene amor a los semejantes, ese es el punto. Si yo como altruista quiero convencerlo a usted de que sacrifique sus valores para que haga algo que a mí se me da la gana, eso no quiere decir que yo tenga amor por usted, al contrario, lo quiero usar. Quiere decir que no me importa en un ápice lo que a usted le importe para su vida. El filántropo no hace eso. El filántropo usa parte de sus recursos y la parte la decide él, cuánto quiera poner, para ayudar a otros, sí pues, para ayudar a otros. Con eso se siente satisfecho y lo hace por muy buenas razones. Dice, a mí me ha ido muy bien en la vida, hay otros a los que no les va tan bien, pues, ¿por qué no les voy a ayudar? Si puedo, ¿verdad? Puedo, pero eso no es altruismo. Cuando lo calificamos de altruismo le hacemos un mal servicio a la palabra filantropía y a la palabra benevolencia, ¿verdad? O sea, yo lo que haría es sacar del discurso la palabra altruismo y sustituirla por filantropía y por benevolencia, y ir acostumbrando a la gente a usar esos términos, porque así, y que se queden los socialistas con el altruismo, y entonces ya podemos empezarles a echar, sí, lo de ustedes es altruista porque están sacrificando a los demás, pero mientras nosotros querramos ser altruistas y ellos quieran ser altruistas, nosotros ¿qué les podemos decir? ¿Sí? ¿Cómo relaciona usted en su presentación los derechos individuales y su evolución hacia los derechos humanos y cómo toda esta gama de derechos humanos fundamentales van ampliándose a que todo constituye un derecho humano? Sí. Y por tanto, ¿cómo queda lo que usted nos dice que el derecho individual como parte del derecho constitucional con deberes y obligaciones trasciende a que todo es un derecho humano? Sí, esa evolución de los derechos se lo debemos a los socialistas también. Y los socialistas son positivistas, o sea, Comte, y son altruistas, porque él fue el que inventó el término para empezar. Y saben lo que eso significa, que hay que oponerse al derecho individual. Entonces esos derechos lo que hacen es destruir el derecho individual. Por ejemplo, cuando empiezan, digamos, con el que podríamos decir es inocuo casi, ¿eh? Todos los ciudadanos tienen derecho a casa. Lo que están diciendo es que unos ciudadanos van a tener que pagar la casa de otros. O sea que unos ciudadanos van a trabajar gratis para esos otros. Esos ciudadanos van a ser, en cierto sentido, los esclavos de los otros. Y para hacer eso hay que violar el derecho de los ciudadanos que van a proveer las casas. Entonces ahí hubo una violación. Y también han tratado de oscurecer el concepto del derecho. O sea que el derecho es ese principio moral para vivir en concordia. Y entonces, quitándole el significado y usando la palabra así como lo que yo llamo conceptos flotantes, ¿verdad? El concepto flotante es un concepto que uno tiene por allá,
y se explica como diciendo, bueno, no sé exactamente qué quiere decir, pero más o menos, ¿verdad? Y eso es fatal en una discusión. No se puede ir con aproximaciones. Y entonces ahora están hablando de derechos de las piedras, derechos de los animales, derechos de cualquier cosa. ¿Cómo va a ser eso? No puede ser si el concepto es precisamente un acuerdo civil, un acuerdo entre hombres libres. Eso es lo que es el derecho. La piedra no puede tener acuerdo con el hombre y los animales no tienen acuerdo con el hombre. Si se quiere ser benevolente con los animales, que se use la palabra benevolencia. O sea, hay que ser benevolentes con los animales, no les hagan daño. Si quiere proteger el medio ambiente, demuestre que realmente es para proteger el medio ambiente y que no es para fastidiar a los industriales. ¿Cómo se hace eso? Volviendo a aclarar los términos. O sea, no entrando en el juego de palabras mentirosas. No entrando en ese juego. Hay que aclarar los términos. Porque si nosotros aceptamos sus términos como ellos los tienen, ya perdimos. Porque ellos ya tienen la definición mal hecha y la tienen adecuada a sus propósitos. ¿Sí? Un mundo globalizado, un mundo donde estamos viendo la decadencia de la misma raza humana, donde hacen convenios y le piden a otras naciones que ya no sigan destruyendo, porque está destruyendo al ser humano. Entonces, ¿quién es el que va a imponer los derechos si nosotros no los respetamos? Nosotros, cada sociedad tiene que empezar por sí misma. No se puede, si lo que tratamos, yo diría, por ejemplo, los salvadoreños tienen que convencer primero a los salvadoreños, ¿verdad? Porque los salvadoreños hacen su asociación, su cuerpo político, su nación. Ya como grupo pueden defenderse de otras naciones, pero no van a ir a convencer a las otras naciones, pues. Y hay muchos, y las otras naciones están muy confundidas, es decir, porque ha habido, este deterioro ha durado muchos siglos, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XVIII, en que entendieron el concepto, lo aclararon, establecieron repúblicas, estas florecieron, y en el siglo XIX se empezó a deteriorar, el siglo XX se dedicó a destruir los conceptos, y estamos entrando en el siglo XXI con todos los conceptos tergiversados. Entonces, nuestra labor es volverlos a rescatar, volverlos a discutir, volverlos a poner en la mesa, ponerlos en los periódicos, ponerlos en la discusión política, con claridad, no permitir que se tergiversen términos. Exactamente, la discusión está ahí. Sí, perdón. Profesor, ante la necesidad que tenemos los liberales de rescatar los conceptos dentro de este contexto, dentro de este panorama, ¿cómo conceptualizaríamos ser solidarios? El solidarismo dentro de nuestro contexto liberal. El solidarismo dentro del contexto liberal ya tiene un nombre, se llama república. Porque es eso, exactamente. Se asocian los hombres por el beneficio que a cada quien le da. Y lo que permite ese beneficio es ese contrato social. Nada más. ¿Sí? Y dos cosas muy breves. Una, yo estoy de acuerdo cuando usted menciona, dice, si todos van a tener casa por ley, pues la casa la van a pagar otros. Así es. Pero en todo caso, no funciona lo mismo la educación, la salud. Sí. Claro que funciona lo mismo. Usted está diciendo una gran verdad. Yo puse un ejemplo, pero todo lo demás es cierto. Lo aceptamos. Yo no acepto pagarle la casa a los demás, pero sí acepto. Bueno, aceptamos cosas peores que esa. Porque digamos que dar salud a los demás, la salud es muy mala y todo, y hay mejores maneras de hacerlo, pero digamos, por lo menos algún bien estamos haciendo. Pero lo que peor aceptamos todos es que nosotros pagamos a la universidad estatal, en donde los profesores le enseñan a los alumnos que nosotros somos sus enemigos. Entonces estamos pagando para que nos hagan daño. Eso sí es inmoral, 100%. Me falta la otra parte. Cuando hablamos de privilegios, no deben haberlo. Así es. ¿Hasta dónde deberían aceptarse, porque es una realidad, los privilegios de los funcionarios? No debe haber privilegios. ¿Cuál debe ser su límite? No debe haber privilegios. No debe haber privilegios. Me puede incluir, tenemos algún tipo de privilegio. Sí, pero no debe haber privilegios. ¿Cuál? Bueno, el mero hecho de que contás con servicios del Estado que no tienen los demás,
Bueno, podés decir que por sus funciones, pero Bueno, por su función es como una empresa, digamos. entrar, que me permite usar algo, siempre hay algunos privilegios, pues. Pues no debe haber privilegios. Es decir, ¿Cuál es su límite? Porque cero. pero los tienen. No, bueno, sí, actualmente los tienen y los buscan, actualmente los buscan y hay comerciantes que buscan privilegios, que hacen el mercantilismo, ustedes saben, ¿verdad? Y hay intervenciones. Por ejemplo, yo leo ayer en el periódico, nuevamente, esta es una noticia muy recurrente en Guatemala y probablemente en El Salvador también. La mayoría de la población nuevamente no tiene para la canasta básica, ¿verdad? Porque los salarios están en tanto y la inflación sigue. Va. Ahora, la inflación se debe gracias a privilegios. El Banco de Guatemala, que trata de mantener la paridad con el dólar, para beneficiar a alguna parte de los exportadores, lo que está haciendo es creando inflación, aunque no haya moneda, porque el dólar se está devaluando, porque el dólar sí está creando moneda, están tratando de salvar con políticas keynesianas su problema y están metiendo un montón de dólares. Entonces el dólar se está devaluando, cosa que podemos ver si se pasan al mercado de oro, que es buena idea que compren oro ahora, ¿verdad? Que está subiendo, todos los días está subiendo. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Con la inflación le están robando a los pobres asalariados que no pueden ajustarse. Y ha habido épocas en Guatemala, y recientemente, cuando empezó el problema de la devaluación del dólar, que la moneda no se estaba devaluando, sino que por el contrario, se estaba sobrevaluando. Había una deflación que hubiera beneficiado a toda esta gente, porque todos los precios bajan y aunque su salario se mantiene el mismo, tienen mayor capacidad de compra. Entonces, si el Estado no se mete a privilegiar, esta gente estaría bien, pero al meterse a privilegiar, pues tenemos un problema. Entonces, luego, si ya ha creado el problema, tratan de ver cómo corrigen el problema, entonces tratan de crear otro privilegio y así, y eso se va arruinando, ¿verdad? Porque no funciona así, de por sí. Es hacer mal las cosas. Sí. Algo para llevarnos una impresión, derechos individuales versus, digamos, cosas colectivas como en temas de seguridad. ¿Cuál es su opinión? Porque hoy están saliendo leyes que imperan, digamos, la seguridad colectiva versus los derechos individuales de ciertos individuos dedicados a, ¿verdad? Sí, es una contradicción en términos, ¿verdad? No puede protegerse los derechos de los individuos violando los derechos de los individuos. Eso no se puede hacer. Y lo que sucede es que las intenciones podrán ser muy buenas, pero lo que sucede es que le están dando poder ilimitado a una persona que tal vez ahorita es buena y el que lo sustituya sea malo. Y el poder ya se lo dieron, ¿verdad? Es terrible. En cambio, con un sistema como ellos propusieron, el sistema del Estado de Derecho, pues no se puede hacer. Entonces, lo que sí tiene que hacer es que el gobierno tiene que ser eficiente. Es decir, si hay leyes y hay castigos, tienen que hacerlos cumplir. Si no se hacen cumplir, entonces debe decir, ¿verdad? O sea, como está pasando aquí con nosotros, ¿verdad? Y entonces ni modo, ¿verdad? Entonces el costo para el criminal es muy bajo. Aquí da tristeza ver cuando salen las noticias y agarraron a fulano de tal, que tiene 20 y tantas entradas a la cárcel, o sea que 23 veces ha entrado y ha salido. Y ya sabe uno que lo van a soltar otra vez. Y ese se muere de la risa, porque ni modo que le está costando. Lo que le cuesta es casi como este no es un chiste, sino que es parte de la novela, que dice, me metieron a la cárcel por robarme un pan, y ahora me dan 3 comidas diarias, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, creo que se me acabó el tiempo.